Vean aquí, aliens viendo hacia arriba. Este carnal morado, cuyo nombre la verdad ignoro. El buen Ronald McDonald, astronauta ahí arriba. Y un sitio que llama la atención, que de hecho está en las guías turísticas cuando se viaja por esta región, es este motel de aquí. El motel temático de Corona. En ese tipo de comunidades se exponen letreros que dicen: aquí no recojas hitchhikers. Personas que están pidiendo aventón porque pueden ser prófugos, pueden ser personas que se escaparon de la cárcel. Incluso ir a la casa de la familia White, porque sí existe, es una casa real, pero encontramos en internet que a los dueños de la casa no les gusta, pero para nada, que vayan personas a visitar, a tomar fotos, a grabar. Nos encontramos en Roswell, Nuevo México, y hoy vamos a conocer el McDonald's con forma de ovni. Este es de los McDonald's más peculiares de todo el planeta. Los pongo en contexto. ¿Por qué es que tiene forma de un platillo volador, de una nave extraterrestre, de un ovni? Pues la ciudad que estamos recorriendo, Roswell, Nuevo México, tiene todo un trasfondo con la vida extraterrestre. Supuestamente aquí, en el año de 1947, cayó un ovni desde el cielo. Las autoridades lo ocultaron, llevaron los restos a ser inspeccionados al área 51. Hay todo un misticismo alrededor de eso y ha hecho que el atractivo turístico número uno en esta localidad sean los aliens, sea la vida extraterrestre. Por ende, muchos lugares se han adaptado a esto. Por todos lados ves tienditas de recuerdos de aliens. El letrero del Dunkin' Donuts también está siendo sostenido por un masivo extraterrestre. En el Papa John's de igual manera, pero sin duda el que la sacó del parque, el que la llevó a otro nivel, fue McDonald's. Vean aquí, aliens viendo hacia arriba, buscando el ovni que se les cayó hace décadas. Otros aliencillos por ahí. Vaya, la estructura en sí del McDonald's, vean, es un platillo volador con foquitos que prenden. De noche se ven mucho más bonitos. Y supuestamente adentro también está tematizado. Entonces, vamos a ver cómo está la situación. Vamos a ver cómo adaptaron la vaina. Y vamos a comernos un hamburguesón. Claro que sí, Luisillo el Gordillo, presente en uno de los McDonald's más raros, más inusuales de todo el mundo. Vamos, aliens por doquier. Hola extraterrestre, ¿nos echamos una Big Mac juntos? Claro que yes. Otros aliens por aquí, todos están viendo al mismo sitio, ¿no? Mi teoría es esa. Están viendo, buscando al ovni que se les cayó. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde cayó? Ahí tenemos otro dando la bienvenida a los clientes que vienen al drive-thru. Y por aquí es la entrada principal. Ok, pues sí está bien cool, vean. Bienvenidos al McDonald's del UFO de Roswell. UFO es ovni en español, ok, por si no lo sabían. Unidentified Flying Object. Unos extraterrestres acá muy bien vestiditos, se dan la bienvenida. Y en sí, todo el McDonald's está tematizado como si fuera el interior de una nave espacial, vean. Todo es como de estas tonalidades, metálico. Las mesas, vean, como de una serie de ciencia ficción. Y por aquí en la zona de juegos, miren qué cool. Vemos todos los ductos de esta manera y todos los personajes de McDonald's como si fueran astronautas. Este carnal morado, cuyo nombre la verdad ignoro. El buen Ronald McDonald, astronauta ahí arriba. Y nuestra amiga está volando, miren, flotando adentro de un helado. ¿Qué tal, esta nave espacial en forma de papas fritas, volando, planeando? Y bueno, de ahí en fuera es un McDonald's muy moderno, ¿ok? Es de estos McDonald's que pides todo con pantallita touch. También tiene servicio de mesero. Miren, haces tu pedido, pones esto en tu mesa, te lo llevan hasta ahí. En el menú realmente nada cambia. Yo pensé que iba a haber como la hamburguesa espacial o qué sé yo. Lo único peculiar que encontramos es que en las aplicaciones de trabajo te ponen el extraterrestre, únete al equipo espacial de McDonald's. Pero de ahí en fuera es las mismas papas, las mismas bebidas, las mismas hamburguesas. Todo igual, no sé. Consejo para el señor McDonald's: una hamburguesita espacial con carne de alien, ¿no? Verde. Sería un éxito, sería top, sería un hitazo. Pues ahí lo tienen, el McDonald's espacial en la ciudad alienígena de Estados Unidos. ¿Sabían de su existencia?
Continuamos el viaje por Nuevo México. Nos vamos de la ciudad de Roswell para ir a la ciudad de Corona, que curiosamente se dice que todo el suceso de Roswell, del ovni que cayó en el desierto y le dio todo el turismo a la ciudad pequeña donde estábamos, sucedió de hecho más cerca de Corona. Pero los de Roswell dijeron, fue de nuestro lado, nosotros nos apañamos todo el turismo, y los aficionados del tema de extraterrestres en Corona lo celan y sienten la necesidad de aclararlo así, no, fue en nuestro territorio. Pues el pueblito de Corona está muy curioso, de verdad chiquito, aquí debe de haber poco menos de 20,000 habitantes y diré que es un pueblo que se siente viejo. Muchas de las casas que se ven en los caminos, bastante descuidadas, las calles. El pueblito en sí está un poco tenebroso, lo diré de esa manera. Y un sitio que llama la atención, que de hecho está en las guías turísticas cuando se viaja por esta región, es este motel de aquí, el motel temático de Corona. Hablamos con la dueña ahorita, una señora súper linda, viejita, que se llama Ronda. Y bien linda, nos dijo, pues si nada más quieren grabarlo, pásenle, no les cobro nada. Tengo 3 habitaciones libres ahorita y cada una tiene una temática diferente. Hay una como de extraterrestres, otra de vaqueros, otra que es como un zoológico. De hecho, hay una tremenda jirafa dando la bienvenida. Por acá un extraterrestre haciendo llamadas. Mírenlo, ahí muy concentrado. Justo en la entrada, en la recepción del motel, un par de alienígenas te dan la bienvenida para que tomes una foto. Todo está tematizado así. Y de hecho, ahorita paramos a una tiendita y le preguntamos a la señora que atendía que qué opinaba de que en Roswell tenían el título de los aliens y no aquí. Y sí lo dijo molesta, así de no, que la gente sepa que el ovni cayó más cerca de Corona. Nosotros somos el pueblo alienígena. Pues bueno, vamos a ver los cuartos que nos dejó grabar la señora Ronda con toda libertad. Nos dijo que el 1, el 2 y el 7 son los que están libres, los que están disponibles. Entonces, a ver, cuarto número 1, la Man Cave, la cueva del hombre. Calémoslo. Ok, pues está bastante bien, está bastante limpio. Como lo dice su nombre, es el Man Cave, ok. Muchos letreros de cervezas, de coches por doquier. Miren la mesa de llanta, qué joyón. El baño, el baño, está muy cool. Vean, el Mustang aquí en el lavabo. Incluso el interruptor para prender y apagar la luz, vean. Tiene esta textura como metálica. Oigan, está bien bonito esto. De verdad, qué bonito motel. Vean, para las toallas. Son como llaves, herramientas para el trabajo pesado, porque pues, si es la cueva del hombre tiene que haber trabajo pesado. Está chida esta habitación. Siguiente habitación, número 2, Cowboy, la vaqueruda. Miren, hasta la banquita de la entrada, tematizada. Está divertido, a ver. Ok, esta es de 2 camas. Está chida. ¡Qué detalle! No, Doña Ronda tiene un gusto top. Vean la camita, Sheriff, Deputy, las estrellas de vaquero en los muros para colgar tus abrigos, tus bolsas, vean, en el culito del caballo. Cantimplora. El mueble está fancy, vean, piel de vaca y toda la vaina. Para los Kleenex, los caballitos. El espejo, vean, las botas vaqueras, la herradura y la habitación Hollywood, para las estrellas. Desocupada, todo bien. Está mamona. Vean esto. La butaca de cine. Está buenísimo. ¿Te sientes que ver una peli? Sí, claro que sí, estamos en el cine. En el Hollywood de los 70s. ¡Qué bonito! Vean, la camita. Por ahí el póster, el afiche de Titanic. Televisión por acá. Y los colores sí están como glamurosos. De hecho, me encanta como la cortina del closet, vean. Las palomitas, la soda, el perro caliente del cine, el letrero por acá. Y a ver qué tal el baño. Ok, el baño está bastante cool. Vean acá el letrero, bastante retro. Junto al baño tenemos la claqueta, claro que sí. El papel tapiz como de rollos de película. Y, vean, aquí junto a las toallas, igual, más rollos antiguos. Este tiene una tele más grande que los otros cuartos. Pues sí, no, pues es Hollywood, tiene que ser la pantalla grande. Está cool, creo que mi favorito fue el primero, el del Man Cave. No sé, ¿tú qué opinas, Alicita? ¿Este es tu favorito? No sé, yo diría Man Cave, Hollywood y por último Vaquero, pero los 3 están chidos. No, pues
está bien cool el motelín, la verdad. Muy de película. Me siento como totalmente en un escenario estadounidense que nos llevan retratando las películas por décadas. Son 9 habitaciones en total, $69 la noche en cualquiera de ellas. Bueno, la verdad, presumen que tienen agua caliente, wifi, tele por cable. Si llegan a estar por este pueblito, no duden en pasar a visitar a nuestra amiga Doña Ronda. Está bueno. Y bueno, cosas que hacer en este pueblito, nos dicen que solamente cosas de naturaleza, que es ir a hacer hiking, ir al desierto, ir a ver el río, lo que sea. Pueblitos chiquitos estadounidenses adorables. Ay, miren, pasa el tren a cada rato. Eso está súper alucinante. Y luego ves pasar trenes de verdad masivos, así con decenas de vagones. Este está bastante largo. Qué bonito recorrer estos caminos de Nuevo México. Siguiente parada. Está bien loco pasar por todos estos pueblitos de carretera en Nuevo México que están bien pequeños, bien desolados. Uno podría incluso pensar que son pueblos fantasmas de tal vez unos 1000 habitantes o menos. De hecho, ahorita pasamos por un pueblo que se veía todo desolado y nuestro chofer nos dijo que la única razón por la cual ese pueblo sigue existiendo es porque ahí hay una cárcel de un tamaño bastante importante y que de repente en ese tipo de comunidades por las calles se exponen letreros que dicen: aquí no recojas hitchhikers, no recojas, ¿cómo se les llama? Las personas que están pidiendo aventón, porque pueden ser prófugos, pueden ser personas que se escaparon de la cárcel y tú podrías estarlos involuntariamente ayudando a escapar, a desaparecerse de las autoridades. ¿Qué tal? ¿Lo amerita? Vaya que lo hace, uno buscando hacer un buen acto como buen samaritano, ayudar a otra persona a llegar de un punto a otro. Podrías en efecto estarlos ayudando a escapar de prisión. Vaya dato perturbador. Llegamos a Albuquerque, una de las ciudades más grandes de Nuevo México. Pero curioso, está como medio desértica. Reservamos un hotel en el centro de la ciudad porque pensamos que es donde iba a haber, no sé, vida, gente caminando, bares, restaurantes, casinos. Y pues no, si veo 5 personas caminando en la calle es mucho, ¿eh? De hecho, ni una, o sea, somos los únicos caminando en la calle, no estoy exagerando. Y bueno, estando aquí en Albuquerque, pensamos, ¿qué podemos ver que es emblemático de esta zona? Pues recordamos que Breaking Bad está ambientado aquí, en Albuquerque, Nuevo México. No sé si ustedes vieron esta serie de televisión sumamente popular, la verdad. Yo soy muy fan de Breaking Bad, Ari también es muy fan. Y dijimos, podemos ir a ver sitios donde se grabó la serie, incluso ir a la casa de la familia White, porque sí existe, es una casa real, pero encontramos en internet que a los dueños de la casa no les gusta, pero para nada, que vayan personas a visitar, a tomar fotos, a grabar. A ver, se comprende por completo, es que creo que no razonamos que es una casa de verdad, donde vive una familia de verdad. Y por supuesto, nadie quiere a personas todos los días tomando fotos, grabando. Incluso hay un reportaje de la televisión estadounidense donde la señora, la dueña de la casa, dice que muy cotidianamente personas van y avientan pizzas al techo de la casa. Esto porque, a ver, personas que hayan visto la serie van a entender la referencia de esta escena que Walter White avienta una pizza y se queda en el techo de la casa. Pues personas iban y hacían eso. Imagínense que personas lleguen a tu casa y te dejen pizzas en el techo. En internet muchas personas escriben sus reportes de que han ido y salen los dueños de la casa y empiezan a gritar groserías. Pusieron ya una reja enorme. Para nada una experiencia que un fan de la serie cualquiera esperaría de ir simplemente por curioso. Entonces por eso no vamos a ir. No queremos ir a acosar a nadie en su hogar. No queremos que la señora se enoje, y se entiende por completo, claro que sí. Nadie querría a gente grabando y tomando fotos de su casa. Pero estábamos platicando Ari y yo, ¿por qué es que la familia no ha convertido la casa en un museo? A ver, si ya de por sí te la pasas re mal porque todos los días alguien va y toma fotos y avienta pizzas en tu techo, ¿por qué no lo vuelves en una mina de dinero, lo conviertes en un museo? Sí, pásenla, aquí es la casa de Walter White, vendes muñecos de Walter White. ¿Quieres aventar tu pizza? Yo te la vendo, yo te la cocino. Toma, cómetela o aviéntala o haz lo que quieras con ella. ¿Por qué
qué no se han puesto las pilas y en vez de enojarse y vivir amargados, lo vuelven en un museo y se hacen de mucho dinero? No lo sé. Si los dueños de la casa están viendo esto y por alguna razón hablan español, pues ahí les va, ¿no? Medítenlo. Piénsenlo y en vez de enojarse y vivir amargados, pues tienen una minita de oro ante sus ojos. Pues bueno, recorramos las calles de Nuevo México a ver qué hay. Se supone que los casinos aquí son muy famosos. No sé mucho más de Albuquerque. Supuestamente hay muchos sitios de patrimonio como de los nativos americanos. Caminemos por estas calles algo solitarias a ver qué nos encontramos. Pues amigos, amigas, con esto concluimos este video. Menudo puente, ¿no? A mis espaldas. Siento que ahí podrías grabar una escena de Walking Dead sin ningún problema. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!